Constitución. Buenas tardes, doctor. Bienvenido a Reporteros en el Mundo. Buenas tardes, ¿cómo le va, Virginia? Un gusto conversar con ustedes, con Reporteros en el Mundo. Siempre da gusto conversar de tantos temas de los que hay ahora que abordar en esta crisis. Así es, doctor Pedraza. Preguntarle primero, ¿se ha fijado ya la fecha de elecciones? Aparentemente para el 6 de septiembre. ¿Cuál es la impresión de usted y qué nos puede conversar al respecto de esa situación? Sí, creo que la determinación que ha tomado el Tribunal Supremo Electoral es sensata. El MAS quería imponer una fecha con su mayoría, con sus 2/3 en la Asamblea Legislativa. Había aprobado una ley para hacer elecciones el 3 de mayo. Sin embargo, el Tribunal Supremo, el 3 de agosto, perdón. Sin embargo, el Tribunal Supremo Electoral es un órgano de poder, es un órgano independiente que tiene en propia jerarquía, que está igual en mismas condiciones que el Poder Legislativo. Entonces, quien en realidad debe proponer, definir todo lo concerniente a las elecciones es el Tribunal Supremo Electoral, y así lo ha hecho. Y para que haya una, digamos, en esta crisis, en esta situación de mucha fragilidad institucional, el Tribunal Supremo hizo consultas a todos los partidos, y esta consulta, bueno, le ha permitido al Tribunal Supremo Electoral tomar la decisión que conocemos todos, y ha propuesto la fecha del 6 de septiembre, que asumimos va a ser aprobada como una fecha y como un tiempo donde ya ha pasado la etapa crítica de la pandemia, que esperamos todos así sea. Entonces, hay prioridad para cuidar la salud, para cuidar la vida, sin ninguna duda estamos conscientes de ello, lo seguimos creyendo, pero los especialistas dicen, los epidemiólogos dicen que hasta septiembre prácticamente va a estar controlada la peor parte, la peor fase, la más crítica de esta pandemia, y por lo tanto vamos a poder hacer elecciones que también son muy importantes. No olvidemos que la precariedad, la debilidad de un gobierno de transición no puede extenderse, no puede prorrogarse por un tiempo indeterminado. Esto implica también una prórroga del MAS. Ustedes conocen, como todos, que el movimiento socialismo tiene 2/3 en la Asamblea Legislativa, es decir, y el 22 de enero pasado cumplía su mandato, o sea, de acuerdo a la Constitución. Entonces, la prórroga ha sido prácticamente mucho tiempo, y si hacemos elecciones en septiembre va a haber una prórroga de, bueno, pues casi 8 meses. En ese sentido, urge también resolver el problema de la crisis política y darle nacimiento, darle decisión al pueblo boliviano para elegir un gobierno legítimo que emane del voto popular y pueda afrontar una situación económica crítica, cada vez más crítica, que se nos va a venir en el futuro. Doctor, para que la gente lo entienda, esa gente que está escuchando en diferentes provincias y cantones de Santa Cruz, al igual que la gente que está siguiéndonos por Facebook y después la gente que lo va a mirar este programa en YouTube, ¿por qué son tan importantes estas elecciones que se realicen, que puedan realizarse a la brevedad, digámoslo así? Primero porque el periodo del anterior gobierno ya concluyó, es decir, los diputados, los senadores concluyeron sus periodos, cada uno de estos el 22 de enero. Los alcaldes, los gobernadores, los asambleístas departamentales ahora a finales de mayo. Entonces, todos los mandatos de todas las autoridades electas ya han concluido su mandato por el periodo para el que fueron elegidos. Y el gobierno de transición inicialmente fue elegido también solo para conducir las elecciones. Deberíamos haber hecho las elecciones el 3 de mayo, pero sobrevino la crisis sanitaria, la pandemia que nadie esperaba, y forzosamente, por razones obvias, tuvo que suspenderse el 3 de mayo la elección y que el gobierno continúe sus funciones. La presidenta transitoria tomó la decisión de ser candidata, siendo que fue designada solo para la conducción de las elecciones. Entonces, esto complicó. Esta decisión política de ser candidata contaminó la gestión del gobierno con una campaña electoral. La presidenta empezó a utilizar
bienes públicos para su campaña, como lo hacía Evo Morales. Bueno, ahí vienen ya los aviones, ahí viene ya la propaganda que se hace actualmente. Y recuerda mucho a la gente lo que hacía Evo Morales. Evo Morales hacía spots siendo presidente y siendo candidato. Y el spot cuesta mucho dinero. El spot por televisión, el segundo debe estar probablemente en unos 25, 30, 35 dólares, depende de los horarios y los canales. Y un spot es mucho dinero. Pasado 10 veces, en 2, 3, 4, 5 canales. Entonces, cada salida que tiene ahora la presidenta equivale por lo menos a una cama de hospital. Cada vez que se emite un spot en un canal solamente, equivale a una cama de hospital, ¿no? Si sumamos todos los spots, todos los canales, bueno, es mucho dinero. Ahí están ya los respiradores, las camas de terapia intensiva, etcétera. Entonces, Evo Morales hacía eso. Y lastimosamente la presidenta ahora está haciendo lo mismo. Y por lo tanto, eso tiene que terminarse, porque la gestión de la crisis sanitaria tiene que mejorar. El Estado central tiene que responder a tantas necesidades y tantos problemas, tantas insuficiencias que tienen tanto los municipios como los gobiernos departamentales. Entonces, se ha tornado una crisis política, justamente porque el gobierno actual de transición ha cometido actos de corrupción, o sea, en el caso más importante es el caso de los respiradores, y esto ha generado una disminución de la confianza de la gente en el gobierno. Por lo tanto, un gobierno precario, cuando hay una crisis sanitaria tan inmensa, cuando se viene una crisis económica después de esto, que va a tener dramáticas consecuencias en los hogares bolivianos, requiere un gobierno fuerte. Y un gobierno fuerte implica que haya elección. Esta crisis política en la que hemos entrado y tiende a acentuarse, se va a resolver con el voto popular. Si no se lo resuelve en el campo de la democracia, las crisis políticas generalmente son resueltas en las calles. Y la violencia, la confrontación, los golpes de Estado, de ahí vienen, ¿no? Digamos, esas tentaciones autoritarias. Entonces, por ello, la importancia de hacer elecciones, para que esta crisis política sea resuelta como establece la Constitución, como debe ser, con el voto ciudadano. Esa es la razón, Virginia. Bien. Permítame leer los comentarios que hace la gente en el Facebook. Dice Ariel Muñoz, muy buenas tardes amigos del programa. El doctor Pacheco dice, buenas tardes, consultarle al doctor Pedraza, ¿qué pasa si no se puede llevar en septiembre dichas elecciones por cuestiones de pandemia? ¿Comunidad ciudadana aceptaría eso? ¿Van a insistir en las elecciones lo antes posible? ¿O si van a seguir insistiendo, dicen las elecciones antes posible? Karen Vargas Ramírez dice, toda la razón, doctor Pedraza, se necesita un gobierno legítimo y elegido por el voto ciudadano. Por otro lado, Ariel Muñoz, un boliviano que vive en Panamá, dice, lo que menciona sobre el estado del COVID-19 en Bolivia es una hipótesis basada sin data confiable. La etapa post-COVID es más crítica y la clase política boliviana no es confiable. Se necesita que Bolivia tenga gente competente al cargo de los asuntos de Estado. Dice, lamentablemente ningún candidato presidencial lo es. Iber Choque Mamani dice, mi voto, Gustavo Pedraza, mi voto para usted con toda razón, dice. Con toda razón. Sergio Miranda Ayas dice, excelente doctor Gustavo, ideas claras. Esa es la percepción de la gente que está conectada al Facebook de la página de Radio Atlántica y bueno, nosotros leemos todos los mensajes, siempre y cuando no haya insultos ni ofensas, pueden hacerlo todos los ciudadanos oyentes de Atlántica. Doctor, si usted tiene alguna pregunta para el doctor Pedraza. Simplemente decirle si tiene la respuesta, quiere responder al doctor Pacheco con relación a si aceptan que se suspendan las elecciones o van a insistir. Simplemente eso, si tiene alguna apreciación sobre aquello. Nosotros nos vamos a someter siempre a lo que diga la autoridad competente en esta materia. El Tribunal Supremo Electoral es la autoridad competente y si el Tribunal Supremo Electoral, que es el encargado de todo, en materia electoral, de todos los procesos, de todos los pasos en cada una de las determinaciones, lo vamos a hacer. O sea,
nosotros estamos acatando ahora lo que ha dispuesto el Tribunal Supremo Electoral. Si el Tribunal Supremo Electoral toma otra decisión distinta, obviamente vamos a acatarla. No será nuestra visión la que defina, sino la que diga el Tribunal Supremo Electoral. Y como una organización seria, vamos a acatar cualquier determinación que tome el Tribunal Supremo Electoral. Asumimos que el Tribunal Supremo Electoral ha valorado, ¿no? Ha hecho la valoración correspondiente sobre la fase, ¿no? La fase crítica, la fase posterior, y en función a ello ha tomado esta decisión. Entonces sí, vamos a acatar lo que defina el Tribunal Supremo. ¿Y cómo sería, doctor, la campaña en este caso, tomando en cuenta que ha dicho el gobierno actual de que posiblemente hasta agosto haya, o julio, finales de julio, haya 300,000 casos positivos del COVID-19? ¿Cómo sería la campaña en este sentido con toda esta situación que se puede dar en el país? Bueno, estamos asistiendo a una pandemia que nadie sabe cuándo va a terminar. En todo caso, es difícil decidir, es difícil precisar cuándo va a concluir en su totalidad, digamos, ¿no? Probablemente el próximo año, hasta que haya una vacuna, hasta que se dé la vacunación a toda la población, podamos estar diciendo, bueno, aquí estamos en la etapa final de la pandemia. Lo que sí se prevé, y los especialistas así lo han definido, pues yo creo la ciencia médica, son ellos los que han estudiado para esto, ¿no? Entonces, ellos han dicho que el pico, es decir, la etapa de mayor impacto en contagio en Bolivia estará alrededor de julio, en lo que he estado revisando. En ese sentido, una vez se haya llegado a ese pico mayor, vendrá ya una etapa en la que va a disminuir la intensidad. Es lo que ha pasado en todos los países donde la pandemia ha estado antes que nosotros, ¿no? Los países europeos, sobre todo, que son los más cercanos. Nosotros nos llegó el primer contagiado el día 11 de marzo fue descubierto, ¿no? Entonces, en España, en Italia, en Europa ya estaban en el mes de febrero con la lucha contra la pandemia. Entonces nosotros tenemos como un rezago respecto a los países de Europa, aproximadamente de un mes. En ese sentido, yo creo que esta situación va a ir mejorando una vez pase la etapa más crítica. Estamos entrando a la etapa más crítica. Eso es lo que está sucediendo y se lo siente en los números de contagiados. Y también sabemos que la cantidad de test que se hacen no está abarcando probablemente a todas las personas asintomáticas que son contagiadas, y es muy probable que el número de contagios sea mucho mayor del que conocemos por los medios todos los días. En ese sentido, esta es la gravedad de la crisis, que no todos los contagiados están identificados justamente por la reducida cantidad de pruebas que se están haciendo. Esa es una de las razones que el gobierno debe resolver, es uno de los grandes problemas que debe resolver, o sea, la identificación de las personas asintomáticas para que sean aisladas. Un diagnóstico que no es completo no permite hacer una estrategia eficaz para contener la pandemia. El diagnóstico va a ser relativamente completo cuando se hagan mucho más pruebas y con más rapidez, ¿no? Yo creo que los laboratorios que no están ahora en todas las capitales, los pocos laboratorios que funcionan, que no tienen reactivos algunos, están atrasándose en dar los resultados de las pruebas, y eso está impidiendo una respuesta eficaz para contener la pandemia. Estamos conversando en esta tarde aquí en Reporteros en el Mundo por Radio Atlántica con el doctor Gustavo Pedraza, candidato a vicepresidente por Comunidad Ciudadana, quienes ustedes están escuchando, y estamos también transmitiendo este programa por Facebook, y también terminado el programa vamos a subirlo al canal de Reporteros en el Mundo. Permítame, doctor Gustavo Pedraza, darle lectura a estos mensajes que nos llegan a través del Facebook. Patricia Guillén dice, adelante, doctor Pedraza. Iber Choque Mamani dice, ellos siempre hicieron caso a las normas y leyes y fueron coherentes, dice, se refiere a ustedes de Comunidad Ciudadana.
Ariel Muñoz nos dice, ¿podrían consultarle al doctor Pedraza qué medidas tomaría su fórmula en caso de tomar el poder para desarticular al masismo y el narcoestado? Y por otro lado, nos dice el doctor Pacheco en el Facebook, como vamos, creo que ya es evidente que esto va a empeorar. Ahora, con una campaña política más encima de los candidatos, me temo que será un desastre, dice, a nivel salud. Ahí están las dos interrogantes. Patricia Guillén dice, adelante, doctor Pedraza. Bueno, yo coincido con todos sobre la gravedad de la crisis sanitaria. O sea, nadie esperó un impacto, un flagelo tan duro para todo el mundo, no solo para nosotros, de una pandemia como la que estamos afrontando, y nos ha encontrado con un sistema de salud pública colapsado y con una sociedad dividida después de una confrontación política y con un gobierno de transición frágil. Entonces no pudo llegar en el peor momento, ¿no? O sea, esto ha generado, por ejemplo, la sensación que hay ahora en la gran mayoría de la sociedad, o sea, la sensación de miedo, de desamparo, porque el sistema no ha respondido, el sistema público de salud no ha respondido, o sea, todo está ahora ya lleno, está colapsado, hay mucha gente que llama y no lo atienden, está enferma, algunos se mueren en su casa, en el campo es peor, San Antonio de Lomerío es el municipio indígena más emblemático de Santa Cruz. Ya han muerto 4 personas, que sepamos, líderes indígenas, amigos, algunos, y ahí no hay una unidad de salud. Habían creo que 5 o 6 médicos, 4 de ellos están contagiados, está cerrado el hospital, allá no hay barbijo, allá no hay alcohol, no hay gel. Esa es una realidad solo que muestra lo que están viviendo muchos pobladores, muchos pueblos indígenas, mucha gente que vive en el campo, sin contar los 18 pueblos indígenas que viven en el departamento del Beni. Aquí solamente estamos hablando de los chiquitanos. Entonces miren ustedes el drama en la que se está viviendo ahora. El sistema de salud pública colapsado, los pueblos indígenas empezando a contagiarse sin posibilidades de ser auxiliados por laboratorios para hacer test o por tratamientos. ¿Por qué? Porque no se cuenta con logística, con hospitales cerca de ellos. Estamos a más de 200 kilómetros y es una comunidad, es un municipio que tiene como 28 comunidades aisladas. Entonces, el drama que estamos viviendo es muy duro, ¿no? Santa Cruz y el Beni, solo 2 departamentos significan el 85% del número de contagios y casi el 75% de la cantidad de personas fallecidas. Entonces, sin duda alguna, este es un drama que debemos saber afrontarlo. Si el sistema de salud pública no ha respondido, no puede resolverlo, tenemos que hacerlo nosotros como seres humanos, como ciudadanos, apoyarnos, esperar que haya para la gente más vulnerable, que haya algún apoyo de salud desde el municipio, desde la gobernación. Yo creo que tenemos que afrontarlo, es decir, cada uno de nosotros manteniéndonos hasta donde podamos, obviamente, en la casa, con todas las indicaciones que se hacen de lavarse las manos, de aislarse físicamente. Yo creo que tenemos que ser fuertes. Hemos tenido algunas crisis, ninguna parecida a esta, porque esta sí que es dura, pero vamos a salir adelante. Yo no pierdo la esperanza de que vamos a salir adelante. Somos un pueblo fuerte que tiene cohesión cuando lo requiere, y yo creo que hay que afrontar con mucha fortaleza esta situación crítica que estamos viviendo. Doctor, con relación a, hay mucha gente que está participando en las redes sociales y eso es muy bueno porque le permite a usted también tener un amplio conocimiento de lo que la gente está pensando, los ciudadanos de diferentes estratos sociales están pensando. Esto es muy bueno. Con relación a la pregunta de Ariel Muñoz, de que cuál sería, si ustedes tienen alguna fórmula, dice él, en caso de que ustedes llegaran al gobierno a través de las elecciones que aparentemente se van a realizar el 6 de septiembre, dice, de tomar el poder para desarticular el masismo y el narcoestado. ¿Cuál sería la fórmula? O esa es su pregunta de él. Bueno,
la base social del MAS representa buena parte de la población rural, ¿no? Y en gran medida hay bolsones, ¿no? En el Chapare, por ejemplo, en Yapacaní, en toda la zona fronteriza que une a los departamentos de Cochabamba y Santa Cruz, y en algunas provincias también del altiplano, sobre todo las poblaciones indígenas, quechuas y aymara. Yo creo que hay que pensar siempre con sentido democrático, ¿no? La mejor manera de resolver los problemas de la gente, o sea, la mejor manera de luchar contra el autoritarismo, contra la demagogia, contra el abuso de poder del MAS, es resolver los problemas de la gente más humilde, de la gente más empobrecida en este país. Evo Morales y García Linera le mintieron mucho tiempo a los bolivianos diciendo que, particularmente a los indígenas, diciendo que iban a resolver sus problemas, que iban a protegerlos, y acabaron haciendo lo contrario, ¿no? Los pueblos indígenas de tierras bajas prácticamente están divididos, sus organizaciones, muchos de ellos en el abandono, y no resolvieron sus problemas. Pero hay sin duda alguna un segmento de la población rural que mantiene el apego al movimiento socialismo, que sostiene que, digamos, políticamente van a apoyarlo seguramente en las elecciones de próximas. Entonces, la mejor manera de acabar con esas corrientes demagógicas, populistas, autoritarias, que trafican con la pobreza y con las necesidades de la gente, es resolviendo los problemas de desempleo, de falta de salud, de mejor producción para el pequeño productor, mejores condiciones de vida, educación, salud. Eso es esencial, y acabar con la corrupción y con las injusticias, ¿no? El movimiento socialismo mucho abusó de los jueces y de los fiscales, es decir, nombró a militantes de su partido y estropearon, manosearon la justicia. Por lo tanto, no hay justicia cuando un juez se somete a un partido político, ¿no? ¿Por qué? Porque regala impunidad. O no hay justicia cuando el Ministerio Público depende del partido. ¿Por qué? Porque investiga e imputa a sus adversarios. Eso es lo que sucedió con el MAS. Entonces tenemos que acabar eso. ¿Cómo vamos a acabar eso? Con una justicia independiente, designando a gente idónea, proba, jueces, fiscales. De esta manera, esta gente proba, esta gente competente, no va a responder al partido, no va a responder a nosotros, porque va a responder a su capacidad, va a responder a la ley, como lo manda. Entonces, así tiene que resolverse este problema, tienen que funcionar las instituciones. Para eso están las instituciones, la justicia, el Ministerio Público, la Contraloría, la Procuraduría. Todas estas organizaciones, todas estas instituciones tienen que designar a sus autoridades por competencia, por concurso de mérito, independiente del partido de gobierno o de los partidos. Esa es la ruta, o sea, no hay nada que inventar, hay que cumplir la ley. Doctor, ¿procesarán a aquellos que hayan cometido delito las autoridades que estuvieron gobernando unos 14 años? Eso no se discute, por ejemplo, ¿no? Un campo donde se reproduce el delito es la impunidad, ¿no? ¿Y qué es la impunidad? La impunidad es cuando no se sanciona un delito, que es lo que normalmente sucede con los casos de corrupción. Solo nombremos uno o dos casos de corrupción de la época de Evo Morales, ¿no? El caso del Fondió y el caso, pongámosle, de CAMC. O sea, ahí hay casos, hay mucha gente implicada, pero están libres la mayoría. Se llevaron mucha plata, no se recuperó ni la plata, ni se sancionó a los responsables. Probablemente alguien una autoridad esté presa, pero no todo. Entonces, ¿qué hay ahí? Hay impunidad. Y cuando hay impunidad, la gente vuelve otra vez a cometer actos de corrupción. Es lo que está pasando ahora, por ejemplo, o puede pasar con el caso de los respiradores. Ahí hay, por ejemplo, una investigación nebulosa, ¿no? Detienen a un juez para que no tome declaración un testigo, aparece un testigo clave, no sé, jalado de los pelos. Entonces, todo parece una novela. ¿Y qué es lo que está resultando? Que no se recupera ni la plata y que los respiradores no se los usan, están archivados. Entonces, así terminan los casos de corrupción. Entonces, hay que sancionar a los responsables. Claro que nosotros lo vamos a hacer, porque no puede quedar ningún delito cometido sin una sanción. Cuando un delito probado,
que se haya cometido no es sancionado, ese delincuente, ese corrupto, vuelve a hacerlo. Entonces tenemos que terminar con la impunidad sancionando a las personas que hayan cometido un delito. Y eso lo vamos a hacer. Bien, doctor, sigo con la participación de la gente en el Facebook. Andrés Soriocó Tomicha dice: Andrés, excelente Gustavo, por ahora el objetivo no son las elecciones, sino la salud de todos los bolivianos, especialmente los más vulnerables como los indígenas. Esto lo había comentado antes de que usted hablara de los indígenas. Voy a seguir, que se me salió la transmisión. Voy a seguir leyendo estos mensajes. Dice, Patrick Camargo dice, tenemos problemas con el banco, con nuestros trabajos, con nuestra salud. Este gobierno, con ayuda del MAS, dejaron en un terrible abandono a la población. Necesitamos personas con visión como usted y don Carlos Mesa, le dice Patrick Camargo. Carolina Villarreal dice: los 56 gobiernos municipales deben hacer públicos sus planes de gestión de la crisis sanitaria. La información permitiría identificar las grandes insuficiencias u omisiones, especialmente en las comunidades rurales, y así demandar los recursos materiales y económicos pertinentes al nivel central y departamental. Juan Sánchez dice: Gustavo, el pueblo está contigo, pronto serás vicepresidente, Dios te iluminará para hacer una gestión de gobierno como el pueblo espera. Mayra Gutiérrez dice: tiene un buen criterio adaptado a la realidad que atraviesa nuestro país, doctor Pedraza. Conoce nuestro departamento y tendrá el apoyo siempre, dice Mayra Gutiérrez. Esa es la participación de la gente. Estamos me parece un nuevo comentario. Ariel Muñoz dice: Evo fue todo un desastre. Todo el desastre que él menciona, dice, anularán el decreto de amnistía, dice, con el que benefició Carlos Mesa. Es una pregunta, si usted quiere la responde, y si no, usted verá que le responde a este cibernauta, o es nuestro reportero en El Mundo, en Panamá, Ariel Muñoz. También tenemos, sí, hay más participación. Virginia Valesca dice: elecciones ya. Dice Patrick Camargo: los estudiantes necesitan herramientas de trabajo. Las quipus podrían servir en esta situación social, dice. Y Carolina Fernández dice: muchos estamos con usted, doctor Gustavo Pedraza. Es hora de ver una mejora en el país, porque usted y el licenciado Carlos Mesa son la mejor opción, es lo que dice la gente que está participando en esta red social como es el Facebook, doctor. Sí, sin duda, ¿no? Respecto a la sanción a las sanciones contra Evo Morales, nosotros hemos iniciado un juicio penal ante el Ministerio Público. Eso se lo ha hecho, si no me equivoco, entre el mes de enero, febrero, creo que sí. Carlos Mesa entregó una demanda contra el gobierno de Evo Morales y quienes fueron responsables, obviamente, por el fraude del 20 de octubre. Esa demanda ya está en curso, incluso se han convocado a declarar a las personas implicadas, ¿no? Y creo que eso tiene que concluir con una sanción penal, ¿no? Porque ha sido un delito electoral y ha sido sin duda alguna una estafa al pueblo boliviano. Esa es la mejor demostración de que nosotros no vamos a dejar impunidad. Todo delito que se haya cometido, a quien haya sido su autor, tiene que ser sancionado. Así lo estamos promoviendo con este juicio que se ha empezado ya hace varios meses. Y sigue la gente participando en el Facebook, doctor Gustavo Pedraza, para la gente que se está recién ingresando a esta entrevista, tanto en el Facebook como también en FM 88.9. Estamos conversando con el candidato a vicepresidente por la agrupación Comunidad Ciudadana, que es acompañante del señor Carlos Mesa. Él es candidato a vicepresidente, el doctor Gustavo Pedraza. Dice Cindy Versati Suárez: bien, Gustavo, estamos contigo.
Lola Terrazas dice, doctor Gustavo, estamos preocupados por la situación de las comunidades indígenas con casos de COVID. ¿Podría compartirnos, dice, cuál es su propuesta para evitar el riesgo que corren la riqueza cultural de nuestro país? Usted ha apoyado y conoce la realidad de nuestros pueblos indígenas. Adelante, doctor Pedraza. Gracias. Lo dije ya hace un momento. El pueblo chiquitano, el San Antonio de los Meríos, ya ha empezado, digamos, a mostrar de manera dramática el contagio. Igual también el pueblo guarayo, el pueblo Yuracaré, Yuquí, en Cochabamba. Entonces, estoy proponiendo, y eso lo he hecho hoy día a través de las redes sociales, que se pueda establecer un plan de acción específico para contener la pandemia en las comunidades indígenas. Nosotros conocemos que los pueblos indígenas viven en comunidades pequeñas, ¿no? 20 familias, 30 familias, por ejemplo, en Lomerío. En Lomerío está San Antonio, que es la capital del municipio, porque es un municipio completamente indígena. Y después hay como 27, 28 comunidades aisladas. Cada una de estas puede tener 20, 30, 50 familias. Entonces, un plan específico para contener la pandemia en los pueblos indígenas significa un equipo móvil, un equipo con capacidad logística de moverse de una comunidad a otra. Lo mismo sucede, por ejemplo, con el pueblo guarayo. El pueblo guarayo tiene sus comunidades, tiene Salvatierra, Cururú, San Pablo, bueno, Ascensión es la capital. Entonces, tiene que haber un plan específico donde se articule un equipo médico con logística para movilizarse, que pueda hacer test masivo y rápido y que pueda dar tratamiento a los que se hayan contagiado. Porque es muy difícil que algún contagiado venga al hospital de Santa Cruz. Estamos hablando de más de 200 kilómetros y los caminos en malas condiciones. Entonces, urge de que este plan sea para todos los pueblos indígenas de tierras bajas, particularmente los más afectados del Beni y de Santa Cruz. Entonces, este plan tiene que ser financiado por el gobierno central. Se tiene que transferir recursos a las gobernaciones de Santa Cruz, del Beni y a los municipios donde habitan los pueblos indígenas. Por ejemplo, el municipio de Lomerío, decía yo, es absolutamente indígena. El municipio de San Ignacio Velasco tiene más de 120 comunidades indígenas. Tiene que transferirse dinero a San Ignacio Velasco. O el municipio de San José Chiquito. ¿Para qué? Transferirse también recursos para que se establezcan planes específicos en cada territorio donde habitan estos pueblos indígenas, igual en el Beni, ¿no? Entonces, creo yo que lo más pertinente es que haya un plan específico. ¿Por qué? Por la particularidad, por el modo de vida y por los lugares de recóndito, digamos, en la selva, en medio de la selva, donde habitan las comunidades indígenas. Eso sería urgente porque son poblaciones frágiles, son poblaciones muy vulnerables, que con un contagio un día ellos viven juntos, ellos no tienen ¿cómo se llama? El gel, no tienen los baños que hay en la ciudad para lavarse las manos a cada rato. Entonces hay muchas dificultades que atraviesan los pueblos indígenas, las comunidades, que deben ser protegidos, que deben ser ayudados por los gobiernos municipales y el gobierno central. Bien, muy importante la propuesta del doctor Gustavo Pedraza. Dice Carolina Villarreal en el Facebook, los 56 gobiernos municipales... Sí, ya le di lectura a ese. ¿Ya le dio lectura? Misael adelante. Sandoval, lo voy a leer el de Misael Sandoval, dice el doctor Gustavo, saludos desde Sucre, dice, un abrazo y excelente análisis. Es una pena que el gobierno no quiera el diálogo con comunidad ciudadana, tomando en cuenta que ustedes tienen buenas propuestas para poder ayudar a Bolivia, dice Misael Sandoval. Celeste Carlos dice, el mejor candidato, Gustavo Pedraza, vicepresidente. Weimar Álvaro dice, saludos, Radio Atlántica. Bolivia se cansó de tanta corrupción, no respetan ni la vida de la población, es urgente un acuerdo nacional. Bolivia necesita profesionales preparados como usted y don Carlos, le dice Weimar Álvaro. El doctor Pacheco dice, buenas tardes, doctor Pedraza,
cree usted que en el caso marítimo ya es caso perdido? Dice, es decir, si fuesen gobierno ya no insistirían en mar con soberanía, es la pregunta, o irán por otras políticas más comerciales pero sin soberanía, es la pregunta. Carolina Sánchez dice, buenas tardes a todos, buenas tardes doctor Pedraza, son buenas ideas que deberían ser implementadas, excelente aporte para ayudar a Bolivia, el que su persona, dice, sugiere para salir de esta pandemia. Rodrigo Fernando Cuestas dice, un saludo doctor, buen análisis, lo primero es la salud. Jocelyn Araceli Aica dice, bien doctor Gustavo, cuenta con nuestro apoyo. Miguel Cifuentes Durán dice, dominio y conocimiento, el tema indígena y agropecuario es el líder que deben apoyar los cruceños. Y Oscar Cuaquira dice, doctor Gustavo, ¿cómo van a mejorar la salud, la educación y la justicia en nuestro país? Asimismo, ¿qué van a hacer contra la corrupción? Carolina Méndez, muy buenas propuestas, un excelente candidato idóneo al cargo de vicepresidente. Saludos cordiales. Zeneida Rojas Vanegas dice, excelente análisis, doctor Gustavo Pedraza. Y Ariel Muñoz desde Panamá, un boliviano que vive en Panamá, dice, ¿cuál es su propuesta de estrategia marítima para Bolivia? Adelante, doctor, si tiene algo que comentar con respecto de la opinión de nuestra gente, tenemos 5 minutos. Bueno, hay hartas preguntas, inquietudes, ¿no? Me emociona escuchar tanto. Gracias a quienes hay mucha mandan, participación, le contamos reconocimiento, apoyo, muchas gracias. A ver, el diálogo nacional, nosotros el 4 de mayo, hace exactamente un mes, mandamos una carta a la presidenta, o sea, mostrando nuestra disposición, recomendando que haya una convocatoria a todas las fuerzas políticas. ¿Para qué? Para afrontar esta crisis sanitaria con más fuerza. Porque creemos que así tiene que ser. Aquí no tiene que haber que yo pienso políticamente de una manera y vos de otra, por lo tanto, date vos. No, yo creo que un gobierno verdadero, un gobierno fuerte, serio, convoca, como lo han hecho en todas partes del mundo, a todas las fuerzas políticas, oposiciones, oficialismo. ¿Para qué? Para que haya un plan y ese plan que emerja de ese consenso sea cumplido por todos. Hay 7 gobernaciones que corresponden al MAS. Hay más de 250 municipios de los 339 que corresponden a gobierno del MAS. Hay infinidad, por ejemplo, de organizaciones sociales. Entonces, lo ideal hubiera sido eso. Pero no han respondido. La presidenta no mandó ni una carta de acuse de recibo. O sea, mostró autosuficiencia, como diciendo, no me hace falta ayuda de nadie. Pero ahí estamos mirando qué es lo que pasa, ¿no? O sea, la presidenta se ha enterado del caso de corrupción por las redes sociales. Y ese mensaje es muy pedagógico. Si la presidenta te dice, gracias, ¿no?, a las redes sociales por haberme informado de este caso, quiere decir que, ¿en qué andará la presidenta? Pues, ¿no? ¿En qué estará haciendo? Uno dice cuando ve ese tipo de afirmaciones. Entonces, esa es, sin ninguna duda, una pista que nos da la presidenta de su capacidad para gobernar. Entonces, no hubo diálogo porque el gobierno no lo quiso convocar. Segundo, el tema del mar y la estrategia. La estrategia tiene que ser, yo creo que enmarcada en el contexto. El siglo XXI es un siglo donde van a haber muchos cambios, están habiendo cambios que son mucho más rápidos, son acelerados, los acuerdos comerciales, los intercambios económicos. Entonces, nosotros tenemos que mantener como forma irrenunciable nuestra aspiración, digamos, a recuperar nuestro acceso. Pero yo creo que la estrategia tiene que ser fortalecida muy fuerte, de una manera muy notoria con aspectos de orden comercial, de orden económico, porque somos vecinos con Chile, nos complementamos, importamos y exportamos. Entonces, yo creo que no hay que resignar, hay que ser innovadores, creativos, hay que pensar en modelos de soberanía, modelos de integración, que en este siglo tenemos que ser capaces de adoptarlo. Y el tema de mejorar la salud, la educación, creo que esa es la lección que hemos aprendido. No podemos dejar la salud abandonada. El gobierno anterior y otros también abandonaron la salud. Se le dio mucho más prioridad a temas militares, a temas deportivos, a temas de orden, diríamos, suntuosos para un país como el nuestro.
Evo Morales compró 6 helicópteros en $180 millones que están parados. De los 6 creo que hay 4 que están sin funcionar. Con esa plata, con esos $180 millones, hemos podido resolver, preparar, ¿no? Hubieran hecho al menos unos 10 hospitales que nos hubiera dado más posibilidades de afrontar una situación como esta, pero no lo hicieron. Entonces, no solo hay que invertir en salud, sino que hay que capacitar, hay que invertir, hay que capacitar y hay que fortalecer el modelo. Nuestro modelo de salud pública es muy fragmentado. Tenemos a los gobiernos municipales que pagan un pedazo, a las gobernaciones que agarran otro pedazo, al Ministerio de Salud que agarra otro pedazo como responsabilidades, digo, a las cajas nacional, ¿no? Que tiene otro tanto. Entonces, es muy fragmentado el sistema de la salud pública, por lo tanto tenemos que reinventarlo para darle más solidez, más consistencia. Y creo que en el campo de la salud, sin duda alguna, es la columna vertebral del desarrollo. El conocimiento científico, la investigación, el uso de la tecnología, es decir, una educación actualizada y no memorística, yo creo que nos va a ayudar y eso para nosotros es vital. Esa es la columna vertebral de nuestra propuesta, fortalecer el sistema educativo, pero invertir en investigación científica, invertir en tecnología, en la producción, en el campo, en la industria, en la innovación, en los nuevos emprendimientos, en el modelo de economía del conocimiento, la economía digital. Esos son aspectos que nosotros tenemos que impulsar y lo tenemos como tarea para cuando seamos gobierno. Bien, doctor, ya tenemos apenas 30 segundos, es más, nos pasamos con un minuto, ¿no? Del programa le voy a leer rapidito los que pueda entrar los comentarios. Asmín Molina, Maita dice, excelente participación, doctor Gustavo Pedraza, el país necesita gente como usted y Carlos Mesa, dice Venancio Cortés Méndez desde San Julián, dice, zona de producción agropecuaria, excelente propuesta, doctor Pedraza, felicidades. Mariela Calle dice, muy bien, doctor Gustavo, su manera de explicar es muy elocuente, dice, es agradable escucharlo. El doctor Pacheco sigue haciendo la pregunta, ¿con o sin soberanía territorial? Y así tenemos comentarios de Weimar Álvaro, Humberto Mercado Rocha, Mile Delgado, Luciana García, el señor Ariel Muñoz, Marco Antonio Paniagua, Carmen Soraya, pero no nos da tiempo de seguir leyendo los mensajes, ya estamos en la recta final. Muchas gracias al candidato, el doctor Gustavo Pedraza, candidato a vicepresidente por Comunidad Ciudadana, y gracias por darnos este espacio para tener este contacto también y este feedback con la gente que quiere saber de su propuesta y que usted le explique de manera directa. Gracias, doctor. No, gracias a ustedes. Yo creo que pasó rápido el tiempo. Quiero simplemente decirles a todos quienes nos han seguido que vamos a seguir en este emprendimiento. Este es un proyecto político amplio, plural. Todos tienen espacio aquí y los esperamos. Nosotros nos hemos preparado para este emprendimiento, nos hemos preparado para gobernar y yo creo que estamos en condiciones de hacerlo bien. Muchas gracias. Bendiciones. Gracias. Quedan temas pendientes, quedan temas pendientes, educación, emprendimiento y economía. Y muchas preguntas de la participación, ¿no? Excelente, gracias a ustedes, con todo gusto cuando me llamen. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias. Nos vamos de este primer sector de reporteros en el mundo, luego continuamos con la segunda parte internacional, reporteros en el mundo desde Uruguay y desde Venezuela. Y con nuestros reporteros que escriban sus comentarios y sus preguntas. Ya volvemos. Actívense después.